Mi nombre es Alejandro. Vivo en España. En una vida anterior, yo era un hombre corriente, un trabajador en una planta de envasados sin grandes ambiciones más allá de cumplir con mi jornada e irme a casa. Tenía una visión sencilla de la felicidad, un trabajo estable, un hogar y alguien a quien amar y con quien compartir mi vida. Y durante un tiempo, pensé que lo había encontrado todo. Me enamoré de una mujer llamada Elena, y con ella vino un niño, su hijo Nicolás. Durante 7 años, vivimos una unión estable basada en la creencia de que el amor era suficiente, sin necesidad de papeles que probaran nuestra conexión. Al principio, todo era perfecto. Éramos una familia, o al menos eso es lo que yo pensaba. Poco sabía yo que, entre bastidores, había una dinámica que, desde el principio, nunca me aceptó de verdad, y que esa dinámica un día me costaría la paz, el dinero, y, en última instancia, me daría la libertad que ni siquiera sabía que necesitaba. Nuestra historia de 7 años comenzó con la ligereza del amor nuevo, pero los primeros años fueron la culminación de una ilusión que apenas sabía que estaba viviendo. Yo tenía 31 años y Elena 30 cuando decidimos vivir juntos. Compartíamos una vida, un hogar, pero no una visión de familia. Desde el principio, Nicolás, su hijo de una relación anterior, fue una sombra que se cernía sobre nuestra unión. Solo tenía 11 años cuando nos mudamos juntos, y su resistencia era tan palpable como su aversión hacia mí. Nunca me aceptó como su padrastro, ni aceptó la nueva vida de su madre. Para él, todo esto era solo un breve interludio en la historia de su familia, un error temporal que sería corregido. Creía, con una ingenuidad que me rompía el corazón, que un día sus padres se reunirían. Nuestro hogar, que se suponía que era nuestro refugio, era un campo de batalla silencioso. Intenté acercarme, ser un buen ejemplo, pero su rechazo era un muro demasiado alto. Esperaba que, con el tiempo, me aceptara, pero su negativa era un recordatorio constante de que yo era un intruso. Recuerdo un sábado por la mañana que capturó la esencia de nuestra dinámica disfuncional. Me había levantado temprano para preparar un desayuno especial. Tortitas, bacon, zumo de naranja recién exprimido. Quería sorprenderlos, crear un momento de unión. Cuando Elena entró en la cocina, sus ojos se abrieron de sorpresa. «¿Qué es todo esto?», preguntó con una sonrisa. «Algo especial para mi familia», respondí, con el corazón lleno de esperanza. Entonces entró Nicolás. Sus ojos se entrecerraron al ver el desayuno. Sin decir palabra, cogió un plato. Se sirvió y se dirigió de nuevo a su habitación. «Nicolás», le llamó Elena. «Alejandro ha preparado esto, para que comamos juntos». Él se detuvo en el umbral. «Tengo deberes», murmuró, desapareciendo por el pasillo. La decepción debió de notarse en mi cara. «Está pasando por una fase», me aseguró Elena, pero sus ojos no se encontraron con los míos. «Ya se le pasará». Pero nunca se le pasó. Cuando Nicolás cumplió 18 años, la ingenuidad infantil que una vez vi en él, desapareció, reemplazada por una arrogancia cínica. Se sentía como el dueño de la casa. Años de mimos por parte de Elena lo habían convertido en un parásito, un peso muerto que no quería saber nada de la vida, aunque su inteligencia académica era innegable. Intenté imponer límites, pequeñas reglas de convivencia, pero era como intentar contener una inundación con las manos desnudas. Elena siempre acudía en su rescate, socavando mi autoridad. Yo era el proveedor, el pilar del hogar, pero no tenía derecho a imponer ninguna regla de conducta a nadie que viviera bajo mi techo. La frustración se acumulaba. La situación explotó una tarde. Llegué a casa del trabajo y encontré la casa en un caos. Ropa, envoltorios de comida y basura por todas partes. Y allí, en medio del desorden, estaba Nicolás, tumbado en el sofá, viendo la televisión. Sin decir palabra, me acerqué y apagué el televisor. Nicolás me miró con el ceño fruncido. «¿Qué haces?». «Te estoy enseñando a ser responsable», respondí, con la voz controlada. «Esta es mi casa, y tienes que respetar las reglas». Su respuesta fue puro veneno. «Se lo contaré todo a mi padre, y veremos si eres tan hombrecito». Las palabras me golpearon. Apelaba a la autoridad de su padre biológico, a quien nunca había conocido, para amenazarme. «Puedes decir lo que quieras, Nicolás. No le tengo miedo a tu padre». Se levantó, desafiante. «¿Vas a pegarme? ¿Es eso lo que vas a hacer? Mi madre se enterará de todo». Como si lo hubiera invocado, gritó. «Mamá, ¿has visto lo que ha pasado?». Elena, que había estado en la cocina, apareció con una expresión seria. Había oído cada palabra. «Sí, lo he visto», respondió, mirándome con desaprobación. «Alejandro, ¿qué significa esto?». «Solo quiero que Nicolás sea responsable. Esta es mi casa, y tiene que respetar las reglas». Elena me miró con un desprecio que nunca había visto. «Es mi hijo Alejandro, solo yo puedo ponerle límites y corregirlo.
Nicolás no es tu hijo. Esas palabras fueron más dolorosas que cualquier golpe. El sentimiento de ser un extraño en mi propia casa, de ser desautorizado delante de mi hijastro, era una carga pesada. Yo era solo el proveedor. Entonces, ¿no puedo corregir ni poner límites?, respondí, la indignación creciendo en mi voz. Pero estoy obligado a manteneros como a dos parásitos que chupan mi dinero. La expresión de Elena cambió a la indignación. No es así. Tienes la obligación de mantenernos. Sí, si querías tenernos en tu vida. Obligaciones. No era una asociación. No era una familia. Era un contrato. Yo era el cajero automático y ellos las facturas que había que pagar. Ni yo ni mi hijo somos parásitos, continuó Elena. Yo tengo mis obligaciones en esta casa y las cumplo. Cumplía sus obligaciones. Cocinaba, lavaba, limpiaba. Pero, ¿a quién servía? A ella y a su hijo. Esa noche, la llama de mi amor por Elena empezó a apagarse, y en su lugar, un amargo sentimiento de traición y soledad comenzó a crecer. Después de esa discusión, el aire en la casa se volvió tan denso que era difícil respirar. Elena y yo nos evitábamos, y Nicolás actuaba como si no hubiera pasado nada. Tratando de romper el hielo, Nicolás apareció en el salón. Ignorándome por completo, le dijo a su madre: «Necesito dinero para comprar algunas cosas». Elena, como siempre, no dudó. Pero entonces se volvió hacia mí con una sonrisa forzada. «Cariño, nuestro hijo necesita dinero. Dáselo». ¿Nuestro hijo? Siempre era su hijo, excepto cuando se trataba de dinero. Vi en los ojos de Nicolás el brillo de alguien que sabe que va a conseguir lo que quiere. Saqué mi cartera. Tenía el dinero justo para el resto de la semana. Nicolás cogió el fajo de billetes, se quedó con casi todo, dejando apenas para una o dos comidas modestas, y con una sonrisa burlona dijo: «Gracias, Alejandro». Ni padre, ni tío, ni nada que denotara afecto. Luego, le dio a Elena un beso rápido y salió, dejándome solo con mi indignación. Elena se acercó. «No seas así, amor. Es solo un chico. Tiene derecho a defenderse». ¿Defenderse de qué? ¿De un hombre que lo mantiene, que le da cobijo y comida? Como si el dolor en mi pecho pudiera curarse con azúcar, sonrió y dijo que haría un pastel para calmar las cosas. Esa noche, me quedé despierto junto a Elena, repasando los acontecimientos del día. 7 años juntos, y me sentía como un extraño en mi propia cama. Una semana después, estaba en la planta de envasado, concentrado en mi trabajo, cuando mi jefe me llamó. Dijo que alguien quería hablar conmigo. Nicolás estaba en el umbral, con una expresión completamente diferente. Parecía triste, abatido. Mi primera reacción fue de compasión. «¿Qué ha pasado, Nicolás?». Se acercó, con la voz baja y humilde. «He venido a disculparme por mi comportamiento de la semana pasada. La separación de mis padres me puso muy triste, y estaba actuando movido por esa tristeza. Solo quería que mi familia volviera a estar unida». Sus palabras me desarmaron. Parecía tan sincero. «¿Cómo puedo ayudarte?». Me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Necesito ayuda con mi graduación del instituto. La fiesta es en otra ciudad, y tengo gastos para el traje, el vuelo. Solo quiero que mi familia esté junta para mi graduación». Pensé en los fondos que había ahorrado para nuestro futuro. «Tengo algo de dinero ahorrado», dije. «Puedo compartirlo». «No te molestes», respondió con una humildad que me sorprendió. «No, insisto, quiero ayudar», dije, y mi sinceridad era total. Quería demostrar que era parte de la familia. Lo que pasó a continuación fue un sueño hecho realidad. La alegría en los ojos de Nicolás era genuina. Me abrazó con fuerza. «Te estaré muy agradecido, Alejandro. Mi madre y yo tenemos suerte de tenerte en nuestras vidas». Mientras nos abrazábamos, sentí que se me quitaba un peso de encima. Esta era la conexión que había anhelado. Le prometí que haríamos de su graduación un día especial. Se fue de la empresa con una sonrisa que me llenó de paz. En los días siguientes, el ambiente en casa cambió. Nicolás era educado, incluso servicial. Elena observaba estas interacciones con una expresión que no pude descifrar, una mezcla de aprensión y cálculo. Con un mes de preparación, me dediqué a hacer de esa graduación el mejor día de la vida de Nicolás. Compré a Elena el vestido más elegante, y pagué el traje de Nicolás. Estaba invirtiendo en una familia, en una unión que parecía estar finalmente consolidándose. Pero la vida no es un cuento de hadas. La graduación de Nicolás era mi faro, el evento que nos uniría a todos. Invertí mi tiempo, mi dinero, y, lo más importante, mi esperanza en ese día. El día antes, pillé a Nicolás y a Elena hablando en susurros en la cocina. Se callaron en cuanto entré, intercambiando miradas que me inquietaron. «¿Todo bien?», pregunté. «Bien», respondió Elena rápidamente. «Solo discutiendo los últimos detalles para mañana.
Quería creerles, pero una sombra de duda se había instalado en mí. Llegó la tarde. Mi corazón latía con anticipación. Mi jefe, que estaba en mi coche arreglando unos asuntos de trabajo, sonreía, compartiendo mi felicidad. Conduje a casa, ansioso por prepararme e ir con mi familia a la ceremonia. Pero al acercarme, una escena detuvo mi coche, y por un momento, mi corazón. En la acera, frente a mi propia puerta estaban Elena y Nicolás. Y junto a ellos, el padre de Nicolás. Ese hombre, el fantasma del pasado. Hablaban, reían, y la familiaridad entre ellos era como un cuchillo en mi pecho. Era un retrato de familia, pero yo no formaba parte de él. Mi jefe me miró, y pude sentir la conmoción en sus ojos. Bajé la ventanilla. ¿Qué hace él aquí? Ya nos vamos juntos. Fue Elena quien destrozó mi ilusión con la frialdad de una espada. Me miró con un desprecio que nunca había visto. Tú no estás invitado, Alejandro. Esto es un evento familiar. Mis piernas temblaron. Me volví hacia Nicolás, buscando una explicación. Pero Nicolás, me dijiste que querías que tu familia volviera a estar unida. Pagué todo, tu traje, el vestido de tu madre. El brillo de alegría que había visto en sus ojos un mes antes fue reemplazado por una frialdad glacial. Quería que mi familia volviera a estar unida, mi padre y mi madre, no tú, mi insoportable padrastro. El dolor era físico. El padre de Nicolás, el hombre que nunca había invertido nada en su propio hijo, me miró con una sonrisa burlona. Ya era hora de que lo entendiera, ¿no, Elena? Supliqué, con los ojos llenos de lágrimas, a Elena, la mujer que creía amar. Elena, por favor, reconsidera. No puedo creer que me estés haciendo esto. Su respuesta fue el golpe de gracia. No montes un numerito, Alejandro. Todo volverá a la normalidad en una semana. Volveremos en una semana. No te preocupes. Se despidió con un adiós irónico. Y los tres, la familia que yo ansiaba tener, se subieron al coche del padre de Nicolás y se marcharon, dejándome solo, devastado, humillado delante de mi jefe. El shock me paralizó. El padre biológico, que no había invertido un céntimo, era el héroe. Yo, que lo había pagado todo, era el intruso. La ira creció en mi garganta. Mi jefe, que había presenciado toda la escena, salió de mi coche y se acercó. Alejandro, dijo en voz baja, siento que hayas tenido que pasar por eso. No podía hablar. Mi jefe me guió de vuelta al coche, me empujó suavemente al asiento del copiloto y se puso al volante. Finalmente, rompió el silencio. He visto esto antes, Alejandro. Mujeres que no pueden dejar ir a sus exmaridos, que usan a hombres buenos como tú como una red de seguridad. Te mereces algo mejor que esto. Sus palabras penetraron la niebla de mi conmoción y dolor. Sé que duele ahora, pero esto podría ser una bendición disfrazada. Te ha mostrado sus verdaderos colores. Me abrazó, su voz llena de compasión. Me dijo que no dejara que el dolor me consumiera, sino que lo usara como combustible para seguir adelante. Y yo, con el dolor de la traición consumiéndome, decidí que esa era la gota que colmaba el vaso. Ya no sería el cajero automático, el proveedor invisible. Lo primero que hice, siguiendo el consejo de mi jefe, fue sacar todas las pertenencias de Elena y Nicolás de la casa. Ya no iba a mantener a dos parásitos. Luego, cancelé sus caprichos. El dinero que estaba ahorrando para la universidad de Nicolás fue transferido a mi propia cuenta. Y entonces la decisión más difícil: vendería la casa. Sabía que, legalmente, la casa era mía. Elena y yo ni siquiera estábamos casados oficialmente, y todo estaba a mi nombre. Por suerte, no fue difícil encontrar un comprador. Una familia, padre, madre y sus dos hijos, que querían un hogar propio. Se enamoraron de la casa y pagaron un muy buen precio. La venta fue rápida. Mientras empaquetaba mi vida, los recuerdos me inundaban. Cada objeto era un trozo de un sueño ahora destrozado. Pero en medio del dolor, también había una extraña sensación de liberación, como si me estuviera despojando de una piel que ya no me servía. En cuanto a las pertenencias de Elena y Nicolás, ordené que las tiraran todas a un vertedero. Mi venganza no solo sería material, sino simbólica. Y antes de irme, escribí una carta, una forma de asegurar que sintieran el peso de sus acciones. Pedí a los nuevos propietarios que entregaran la carta a una mujer y a un joven que visitarían la casa en unos días. Prometieron que lo harían. Con la ayuda de mi jefe, me mudé a otra ciudad. Ya no era el Alejandro que había sido traicionado. Era un hombre nuevo. Decidí que era hora de invertir en mí mismo. Me matriculé en la universidad para perseguir mi sueño de convertirme en médico. Un sueño que había abandonado por Elena. Ahora era libre. La graduación de Nicolás fue su fiesta. Mi nueva vida sería la mía. En ella, la paz era mi compañera. La ausencia de caos era la banda sonora de mi libertad. Aún así, la curiosidad era una llama que ardía en silencio. Necesitaba saber qué había pasado cuando volvieron.
Llamé a mi antiguo jefe. Alejandro, amigo mío, no tienes ni idea. Fue como si el mundo se les hubiera derrumbado encima. La graduación de Nicolás a sus espaldas, volvieron a casa, pero ya no era su casa. El primer shock fue cuando se dieron cuenta de que las cerraduras habían sido cambiadas. Confundidos, intentaron entrar. Fue entonces cuando salieron los nuevos propietarios. Elena, furiosa, preguntó quiénes eran y qué hacían en su casa. El nuevo propietario, con la calma de quien sabe que tiene la razón, explicó que la casa era suya, que la habían comprado a mí, Alejandro, el verdadero dueño. Mi antiguo jefe me dijo, con la voz cargada de ironía, pensaban que eras incapaz de hacer algo así, que eras su cajero automático y que siempre estarías ahí para ellos. Y entonces, el nuevo propietario de la casa, cumpliendo mi promesa, les entregó la carta que había escrito. Elena y Nicolás *. Tenías derecho a tener a tu familia unida, sí, pero estoy harto de ser visto como un cajero automático que solo mantiene a dos parásitos ingratos y chupasangres. Estoy harto de ser invisible. Vendí la casa porque es mía, y todo estaba a mi nombre. Si creéis que podéis demandarme por abandono, estáis perdiendo el tiempo, porque no estamos legalmente casados. Y tú, Elena, me decepcionaste inmensamente. Me desautorizaste en mi propia casa. Siempre salías con que yo no era el padre de Nicolás. Muy bien. Estaba ahorrando un fondo universitario para él. Pero por tu traición, me di cuenta de que no merece mi apoyo. Solo eras un lastre, y soy libre de ti. ¿Y tú, Nicolás, tanto quieres a tu padre biológico? Pues quédate con él ahora, porque mi vida está a punto de empezar, y la vuestra a punto de desmoronarse. Porque soy libre del peso muerto y la carga inútil que llevaba a cuestas por nada. Y tu madre. Buena suerte con vuestra nueva vida, porque yo me voy a priorizar a mí mismo. Adiós. La ira, el shock, la humillación. Mi jefe me contó que Elena gritó, tirando la carta al suelo. Dijo que no podía haberles hecho eso, que era cruel. Nicolás, a su vez, le exclamó a su madre que yo no era una persona adecuada, y que todo era una venganza, una pataleta por no haber sido invitado a su graduación. Se negaron a aceptar la verdad. ¿Qué pasó con ellos después de eso? Le pregunté a mi jefe, la curiosidad pudiendo más que yo. Se rió entre dientes. Recurrieron al padre de Nicolás, por supuesto. Esperaban que él los acogiera, que fuera su nuevo proveedor. Pero él no estaba dispuesto. Se ha vuelto a casar, ¿sabías? A su nueva esposa no le hizo ninguna gracia la idea de que Elena y Nicolás se mudaran. No lo sabía, pero no me sorprende. ¿Y dónde están ahora? La última vez que oí, se estaban quedando con la hermana de Elena. Un arreglo temporal, según ella, pero ya han pasado meses. A Nicolás le cuesta encontrar trabajo. Parece que su inteligencia académica no se traduce bien en el mundo real. Y Elena, bueno, está amargada. Le cuenta a todo el que quiera escuchar cómo los abandonaste, cómo les robaste su hogar y los dejaste sin nada. Asentí, procesando la información. Ellos tomaron sus decisiones, dije finalmente, y yo tomé las mías. Y tomaste la correcta, Alejandro. Estás construyendo una vida para ti ahora. Una vida de verdad. Eso es lo que importa. Pasó el tiempo. 5 años que dediqué a mí mismo, a mi paz, a mi sueño. Me gradué con matrícula de honor. Mi antiguo jefe me felicitó y lo abracé, agradeciéndole todo. Los 5 años que siguieron a mi liberación fueron los más productivos y felices de mi vida. La ira de la traición se convirtió en una fuerza impulsora. Me dediqué a mis estudios y a mi carrera y me convertí en un médico de renombre. El hospital donde trabajaba era un templo de curación, y allí la conocí a ella, a Juana. Era enfermera, una mujer cuya belleza emanaba de su alma. Amaba su profesión con un entusiasmo y una bondad que me cautivaron. Era lo opuesto a Elena en todos los sentidos. Juana era humilde, amable, con un corazón tan grande que me hizo volver a creer en el amor. Nuestra historia de amor se construyó sobre el respeto y la admiración mutuos. Después de 2 años de un romance que me llenaba cada día, supe que era la mujer de mi vida. Le pedí matrimonio. Ella, con lágrimas en los ojos, aceptó. Pero había una parte de mí que se sentía obligada a ser honesta. La noche antes de la boda, la senté a mi lado y le conté todo. Mi vida pasada, Elena, Nicolás, la traición en la graduación, mi venganza. Cuando terminé, un pesado silencio llenó el aire. La miré, con el corazón latiéndole de miedo. ¿Qué pensarás? Ella sonrió, y su sonrisa fue como un amanecer. Alejandro, esto no cambia nada entre nosotros, dijo, con la voz tranquila y segura. Lo que hiciste fue proteger lo que era tuyo por derecho, y hiciste lo correcto. Si Elena y Nicolás te hicieron esto en una relación de hecho, imagina si os hubierais casado. Te podrían haber robado todo.
Si yo estuviera en tu situación, habría hecho lo mismo sin dudarlo. Sus palabras me llenaron de alivio y amor. No me juzgó, me entendió. El día de nuestra boda fue uno de los más felices de mi vida. En nuestra luna de miel, nos entregamos el uno al otro, y el resultado fue la mayor alegría que pude conocer. Juana se quedó embarazada. Nuestro hijo nació y era precioso. Lo sostuve en mis brazos y mi vida por fin se sintió completa. Le pusimos de nombre Andrés. Juana y yo éramos una familia, pero un día en el hospital, cuando nuestro hijo cumplió 1 año, algo inesperado sucedió. Los fantasmas del pasado resurgieron. Estaba en la recepción del hospital. Nuestra vida era una feliz rutina de trabajo, familia y amor. De repente, aparecieron Elena y Nicolás. Estaban en la entrada, con aspecto perdido y desesperado, pero su arrogancia seguía siendo palpable. No tuve tiempo de reaccionar. Elena me vio besando a Juana, y su furia la consumió. Se acercó y me abofeteó. «¿Cómo te atreves a engañarme con una desvergonzada después de todo lo que has hecho?», gritó. Juana, que no se parecía en nada a Elena, se volvió hacia ella con fuego en los ojos. «¿Quién te crees que eres para pegar a mi marido?». «Es mi marido. Me dejó sin nada y se escapó», gritó Elena. Me recompuse. «Nunca nos casamos oficialmente, Elena. Y después de lo que pasó en la graduación de Nicolás, tenía todas las razones para hacer lo que hice». «¿Y cómo nos encontraste después de casi 10 años?», pregunté. Nicolás tiró al suelo la revista en la que yo salía en la portada. «Te convertiste en un médico famoso. Te graduaste con el fondo universitario que era para mí». Fue entonces cuando Juana, mi leona, intervino. Miró a los dos, y la verdad que yo había escrito en la carta salió de su boca como una profecía. «Ahora entiendo por qué Alejandro tuvo razones para abandonaros. Realmente no sois más que parásitos, sanguijuelas y una carga inútil». La seguridad del hospital lo sacó a la fuerza. Como era de esperar, me denunciaron por agresión, pero yo tenía testigos. Con la ayuda de abogados, Juana y yo obtuvimos una orden de alejamiento contra ellos. La administración del hospital me convocó a una reunión. Expliqué la situación, los años de manipulación y abuso. Mis colegas respondieron por mi carácter. El hospital decidió no tomar medidas disciplinarias. Temiendo represalias, Juana y yo contratamos a 3 guardias de seguridad. Al darse cuenta de que no tenían poder en mi nueva ciudad, volvieron a la nuestra donde todo empezó. Con el paso de los años el recuerdo de Elena y Nicolás se desvaneció. Juana y yo tuvimos otra hija, a la que llamamos Lidia. Mi carrera floreció y finalmente abrí mi propia clínica médica. A veces por la noche pensaba en los giros que había dado mi vida. Miraba a Juana durmiendo a mi lado, las fotos de nuestros hijos en la mesilla de noche, y sabía con absoluta certeza que todo había sucedido exactamente como debía.